Estamos de vuelta en Voz Vespertina, agradeciendo a todos sus sintonías. Vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Es un honor tener con nosotros a Daniel Pou, especialista, consultor en materia de seguridad ciudadana. Bienvenido a Voz Vespertina, don Daniel. Bueno, hoy me estreno aquí. Espero que la próxima invitación no esté muy distante de esta fecha. Y me siento como en mi casa, esas impresiones como que vienen con un déjà vu. Ah, qué ¿verdad? bien. Gracias. Entre amigos. Así que bueno. Don Daniel, el tema del momento, yo diría de los últimos semanas y hasta meses, es el tema de la seguridad ciudadana. Recientemente hubo un cambio incluso del director de la policía, que todo el mundo le dice jefe de la policía. Sí. Es una tradición decirle jefe de la policía. ¿Cambiar al jefe de la policía soluciona en algo el tema de seguridad ciudadana o es simplemente una estrategia para calmar a la opinión pública? Yo particularmente soy de lo que yo estoy convencido porque tú sabes que yo tengo casi 20 años trillando un camino de donde desde hace 10 años estoy pidiendo la intervención de la policía, estoy pidiendo la auditoría de la policía, estoy pidiendo la transformación de la policía. Cuando a mí me ha hablado de reforma, yo digo reforma no. Usted reforma algo que es bueno, pero tiene algunos desperfectos que no funciona bien. Pero cuando una institución como la policía se aparta de sus objetivos misionales, sencillamente empieza a disfuncionar y en vez de ser un factor coadyuvante para el desarrollo social, se convierte en una amenaza. Entonces, la policía tiene un problema sistémico y estructural que viene dado por un entramado de relaciones de poder que se ha tejido en las élites políticas y que definitivamente la policía se encuentra en el vórtice de ese entramado, en el epicentro, porque la policía es el organismo más complejo y complicado, oiga bien, más complejo y complicado que tiene todo el Estado. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí se resuma todo lo bueno y todo lo malo de la sociedad. Exacto. Los policías no vienen de Marte. Y una de las cosas más terribles es que la policía es una de las instancias institucionales, después de la presidencia de la República, que incluso puede condicionar a la propia presidencia de la República que más poder tiene, mucho más incluso que las propias Fuerzas Armadas. Porque la policía, al ser un organismo civil, al ser una instancia institucional, cuyos actores están vinculados con toda la red social que se desarrolla en nuestro país, como en todas las demás sociedades, pues la policía tiene a su alcance demasiados resortes de poder. Entonces, el problema de la policía no es de un director. El anterior director, un académico, fue mi alumno. Sí, excelente, un individuo brillante, con una mentalidad organizada, sistemática, modernizante, una visión de civilista, pero en una institución donde hay una serie de anillos concéntricos de poder, capaces de cualquier cosa. Oiga el término que le estoy diciendo, capaces de cualquier cosa. No le estoy diciendo cosas que yo no conozca. Yo tengo 20 y pico de años en las aulas de la policía. Y yo escucho confesiones. A mi casa entran oficiales, sentarse en un sofá, a contarme horrores de los cuales ellos no quieren formar parte. Negociaciones en restaurantes para liberar de un expediente criminal a hijos de empresarios, de políticos, de potentados de este país. Oh, Dios santo. O sea, en la policía se da lo peor y lo más sublime de nuestra sociedad, porque así hay hombres abnegados, dedicados, que ayudan ancianitas, que ayudan gente desvalida, que piden para ayudar a sostener familias que no son las suyas. O que mueren protegiendo a otros también. Que mueren también protegiendo a otros, pues pero el problema está que a mí no me gusta el maniqueísmo norteamericano, de que estos son los buenos, estos son los malos. No,
Lo que sucede es que en la cultura de la policía, ese entramado de relaciones de poder variopinta, difusa, con laberintos siniestros, está dominado por lo peor de la sociedad dominicana. Es así, es complicado. Tú Sí. sabes que es muy fácil decir y poner la cosa entre blanco y negro, pero la gama de grises es infinita. Y Claro. es por eso es tan complicado el tema de la policía, como tan complicado el tema de los partidos, de la lucha de poder interna, y me imagino que la lucha de poder también que se da en la policía, porque la policía evidentemente, hacer una institución donde hay rangos, y donde aquel de mayor rango de ejerce un poder sobre el de menor rango, ahí pasan muchos abusos. Pero también hay rangos de menor nivel que subsumen con sus poderes a los de mayor nivel. O sea, para complicarlo más. En la, Esto es una cosa en la complicada. policía hay tenientes que los generales no se atreven a tocar, Oh, Dios santo. porque por los vínculos que tiene. Ah, sí, claro, también es así. Entonces, es lo Bien que complicado. le estoy diciendo, lo complejo y complicado. La propuesta del presidente Luis Abinader es buena. Creo que Luis Abinader entendió definitivamente cuál era la tarea que había que hacer. Ahora viene el cómo. El que ya lo tenemos. Bueno, el cómo. ¿Qué quiere decir el cómo? Ahora vendrán las intervenciones para empezar a montar, que es un proceso que nosotros propusimos en Flaxo cuando se hizo la reforma que se inició en el 2013 en el gobierno de Hipólito Mejía, y que visualizamos en Flaxo, un equipo que teníamos en Flaxo, que ya la policía había que transformarla. Y fue acogida esa reforma, esa propuesta de nosotros, que llegó al Congreso justamente cuando el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía era presidente y envió una propuesta de transformación de la ley de la policía que tenía muchos puntos positivos. Por ejemplo, la supresión de los tribunales de jurisdicción especial, policíacos militares, que arrastraban a las víctimas civiles, constituidas en parte civil, a enfrentarse con un tribunal que estaba constituido por militares, y que cuando llegaban a las puertas del campamento que se encuentra ahí en la Máximo Gómez, después que usted pasa desde la capital hacia Villamella, el puente Francisco J. Peinado, cuando la parte civil constituida llegaba, le cerraban el portón y no le permitían entrar. Entonces, Increíble. el proceso era en defecto, porque no había parte civil constituida, no había acusación, entonces había que liberar el acusado. Increíble. Y luego el acusado pasaba por delante de la parte civil constituida que estaba afuera, que no le habían permitido llevar sus abogados a representarlo, burlándose de él. Entonces, eso fue un lado positivo. El otro aspecto de los aportes positivos, entre otros, que tuvo esa ley fue que determinó que a partir de ese momento ningún oficial de las Fuerzas Armadas podía pasar a ser director, jefe de la policía. Existía todavía el concepto de jefe. ¿Y tuvimos jefes de la policía que eran de las Fuerzas Armadas? Sí, bueno, pero ahí... Los de mano dura generalmente venían de las Fuerzas Armadas. Claro, ahí concluyó el desfile de los Candelier y esa gente. Entonces, esos fueron quizás los dos artículos más importantes en términos orgánicos que ofrecieron una mayor musculatura a la institucionalidad de la policía. Después había una serie de propuestas interesantes como los planes de pensiones, seguridad social, todas esas cosas que, por cierto, hay que recordar que con el tiempo las Fuerzas Armadas terminaron deslindándose de la policía en el sistema de seguridad social, porque los policías estaban acostumbrados a hacer festín con el dinero ajeno. Y los militares, viendo que podía sucumbir el plan de ellos, se apartaron del de la policía, y la policía, ahí está, que eso es una novela que ni García Márquez la puede escribir, de lo intrincada, contradictoria y racional que es. Entonces, esa vez nosotros propusimos ir liquidando la vieja policía para que surgiera una nueva policía.
Me acuerdo que en ese tiempo una señora encantadora en la Cámara de Diputados fue de los que más apoyo nos dio. Una señora que mientras yo tenga vida la voy a recordar, porque la gente honesta hay que recordarla. Y era doña Sofía Leonor Sánchez Baret, olvidada para la mayoría de los políticos hoy en día. Hermana del señor Sánchez Baret, sí, casado con esta joven que está en el plan social, Yadira Enríquez. Yadira fue mi compañera de facultad, siempre la recuerdo, una muchacha rubia, lindísima, agradable. Yo soy amigo de algunos de sus hermanos. Y bueno, doña Sofía Leonor estaba enamorada del proyecto de Flaxo, logró concitar el apoyo de múltiples diputados, pero del día antes de discutirse en sesión abierta el proyecto de ley, se aparecieron a la Cámara de Diputados 50 generales de la policía, retirados y ex jefes de la policía. Ah, porque mandan a los retirados para ese tipo de cosas. Claro, porque los otros no tienen capacidad deliberativa. Y entonces se fueron a una comisión cerrada, puerta cerrada. Y al rato llamó el presidente Hipólito Mejía y nos dijo, doña Sofía Leonor, bueno, nos tumbaron el pulso. El presidente llamó y se va a aprobar lo que ellos dicen. Señores, realidades del sistema de nuestro país. Es que no es fácil, yo he estado señores, en todas las poder reformas policiales que se han hecho en este país. He estado por organismos internacionales, salvo la que envió el presidente Danilo Medina, que se aprobó en el 2016, que ahí hay una anécdota que poca gente conoce. Esa fue una reforma al vapor que fue enviada desde el Palacio Nacional, en momentos en que una comisión bicameral, que incluso tenía dentro del ámbito del conjunto de personas, tenía al general Albuquerque de la policía, otros oficiales muy buenos, muy capaces, y yo estaba representando al PNUD, que el PNUD me contrató por 3 meses porque pensaba que el proyecto se iba a terminar en 3 meses. Duramos 7 meses trabajando todos los días, desde 9 de la mañana, de 8:30 a 4 de la tarde. Hicimos un proyecto robusto, bueno, pero llegó el de Danilo Medina y sepultó el de nosotros. Y el de Danilo Medina fue incluso sometido a debates en vistas públicas, que... ¿cómo se llama este joven de Valentín? Julio César Valentín. Julio César Valentín participó en la Comisión de Vistas Públicas y ningún aporte de los que se hicieron esas vistas públicas fue tomado en cuenta al momento de aprobar la ley orgánica de la policía, que es una ley administrativa, no era una ley que pretendía... Eso le iba yo a preguntar, con el tema, porque yo me recuerdo el problema que había con el Ministerio de Interior y Policía, que carecía de ley orgánica. No tiene aún ley exacto, orgánica. O sea, una barbaridad. No tiene ley orgánica. Entonces, que en algún momento se intentó decir que fuera el Ministerio de Interior solamente, porque al final de cuentas la policía como que despacha directamente con el presidente. Entonces ahí hay un tema, porque tú tienes un ministro o ministra, nunca ha habido ministra, pero un ministro, y tienes al jefe de la policía que se supone que funciona debajo de ese ministerio, claro, pero ambos despachan con el presidente. Entonces, en un escenario ideal, que a veces ocurre, porque que aquí el problema que yo siempre he dicho y me he quejado durante todo el tiempo que he podido estar en programas o lo que sea, es que aquí todo es personal en este país. Si tú tienes la dicha... Todo es personal y discreto. Sí, si tú tienes la dicha de que el que te toca como jefe de la policía se lleva bien contigo, tiene algún tipo de respeto o no tiene ningún interés, y ese interés no tiene que ser algo malo, sino un interés de protagonismo, de algún proyecto, lo que sea, pues eso es un asunto de dicha, pero lo mejor es cuando las cosas están establecidas en una norma, claro, en una... Que no sea subjetivo. Exacto, que no sea la gracia de Dios. Porque, pero mira, a pesar de que el Ministerio de Interior y Policía no tiene ley orgánica, la Constitución del 2010 dice que toda institución tiene que estar bajo la sombrilla de un ministerio.
La DNCD también es otra tumoración flotante con prácticas terriblemente perversas, donde se violan los derechos de los ciudadanos. En mi familia ya hay 2 personas que han tenido problemas en el aeropuerto por abusos de la DNCD. Entre ellas, la madre de mis hijas, una maestra de 60 y pico de años que la conoce la mitad de la ciudad de Santo Domingo, fue detenida por la DNCD y desconsiderada porque ella iba en una maleta, iba a Alemania a la graduación de nuestra hija más pequeña que estudió allá políticas públicas. Y la detuvieron porque su maleta iba muy vacía. Y le dice ella, pero yo voy para Alemania a comprar, porque es una oportunidad de comprar ropa en Alemania de buen gusto, y más en verano, ¿verdad? Que se puede usar. Y le dijeron no, que estaba sospechosa. ¿Y qué clase de estupidez? Ella sí, logró, a mí me ha pasado eso, que por ella- maleta vacía digo yo, pero yo voy precisamente a comprar ropa. Sí, o sea, eso no es nada extraño. ¿Qué iba ella? Bueno, yo voy a la graduación de mi hija, además, a pasarme unos días por allá, a Ahí pasear. hay un prejuicio también de género. Sí. Hay un prejuicio de género. Se entiende que la mujer anda con muchas cosas, maquillaje y pendejadas y Bueno, ropa. yo le voy a decir una cosa. Ella logró tomar el teléfono y llamarme, y yo hablé con el oficial a cargo. Es que ella se puso de malcriada. Le dije, mire, ella es una mujer muy educada. Sobre todo viene de una familia alemana con una disciplina férrea. Maestra. Seguro casi puede ser la madre de usted. Usted seguro le... No, porque esta mujer, le digo, usted le está faltando el respeto, eso fue por teléfono. Fíjate. Y le dije, mire, oficial, yo no voy a seguir hablando con usted. A usted lo van a llamar en un ratito. Y llamé a un jefe. Está pasando esto. Y el jefe llamó allá. Yo le dije, resuelve eso porque sí. Porque él le dijo a ella, yo te voy a hacer perder el avión, maldita vieja. Fíjate. Y yo dije a él, si ella pierde el avión, yo voy y lo mato al aeropuerto. Así de sencillo. Yo soy pobre, o sea, eso no es negociable. Y la persona llamó, y llamó más para arriba. Y no me dijeron quién fue porque creo que fue lo mejor. Y así recientemente, a mi hijastro que estudia en Alemania física cuántica lo detuvieron en el aeropuerto y no, que ahí hay una maleta que facturaron, si iba sola con droga. Y cogieron a mi hijastro. Y usted, yo estudio física en Alemania, esto y lo otro, vivo allá. Tú, física en Alemania, Oye, cuac. Dios Él con santo. todos sus documentos, yo entro tal día. Una provocación. Y le dijeron, a ver, declárate culpable, que con esto que yo voy a conseguir mi ascenso. Dice, ¿culpable de qué? Pues busquen ustedes el culpable, porque le dijeron que había una maleta con droga. Yo no tengo que ver. Mire, mi bulto, mi único bulto es esto, porque yo dejé toda mi ropa aquí, porque ahora tengo que comprar ropa de invierno, no me voy a llevar ropa vieja de Santo Domingo para Alemania. Entonces, como son los muchachos en Europa, tienen una visión de que temporada que pasó, ropa liquidada. Pues, y tú sabes que la ropa en Alemania es muy buena, sin tener muchas pretensiones. Pero ese tipo de abuso, él después fue que nos llamó, él perdió el vuelo. Y ellos se encargaron, y la línea aérea, un gerente de la línea aérea se encargó de resolver el problema para que él llegara a Alemania. Llegó al otro día en la noche a Alemania, producto de la intervención de la DNCD. Porque la DNCD tiene el criterio de que ellos tienen fe absoluta. Yo te pongo drogas. Sí, claro. Bueno, yo como veo a veces, mi mamá ve el programa ese de tema de aeropuerto y yo me he puesto, claro, siempre que toman la cosa, las personas pues son culpables porque sabes que eso se edite, lo que sea, pero yo me he puesto que yo no quiero ni viajar con maleta, yo le he cogido como terror. Yo también. Como que me pongan una vaina, no sé, porque es que realmente como que esa tensión, ¿tú me entiendes? Que a uno lo revisan de arriba. Una vez iba yo para Portugal y como yo iba sola y se escala en Madrid, eso es también un lío. Y también, y porque digo, mire, yo voy para un sitio de frío, los abrigos cogen mucho espacio y yo no tengo maleta mediana, yo tenía o grande o chiquita, yo puse lo que me cupo ahí, la maleta estaba casi vacía, ¿verdad? Pero si esa era la que yo tenía, además yo estaba como rápido. Pero yo como tranquila, porque yo no me acelero en los aeropuertos. Yo dejo que ellos digan todo lo que van a decir, pero realmente incómodo esa tensión que se vive. Y aquí no hay como protocolos, porque también
es importante que los oficiales tengan cierto protocolo de trato a la el gente. abordaje tiene Claro. que tener un protocolo Claro. donde se mantenga la distancia, el respeto y que la comunicación sea horizontal. Porque el hecho de que usted sea de la DNCD, del FBI, del Scotland Yard, del Mossad, usted no tiene que derecho a hablarle a un ciudadano como si fuera un subalterno. Es Exacto. así. Exacto. Ahí está. Hay países donde el protocolo es su Biblia. Yo llegué a Túnez en los tiempos de la dictadura de Ali Ben Ali, y fue el primer encontronazo que tuve yo, llegando a Túnez, el aeropuerto de Sucet, que vino un militar a hablarme en francés, tú sabes, ese francés tunecino que es bastante, y me quedé mirándolo así, y me dijo que abriera. El primer problema fue cuando yo presenté el pasaporte dominicano. Eso es una historia. Entonces, él insistiendo en hablarme francés y yo no le respondía nada. Entonces mandaron a buscar a un poblado, porque sucede un pueblo turístico, a uno que había estudiado en España, y ahí empezamos a hablar, él y yo, y esto y lo otro, y no pasó nada. Claro, en Túnez el servicio secreto de Ali Ben Ali entraba todos los días a revisar mi habitación. Y yo lo recuerdo eso como Increíble. porque era una dictadura Fuerte. Sí. De hecho, yo estaba en un restaurante de un hotel y había un retrato grande de Ali Ben Ali y vino un camarero muy simpático a servirme y en una le pregunto yo, ¿y quién es ese señor tan bien parecido? Al camarero se le cayó hasta la bandeja. Monsieur le Président, empezó a repetirlo así, compulsivamente. Porque en los países donde hay un estado de terror, sucede. Hay que saber que Ali Ben Ali hereda el poder porque cuando el padre de los Bourguiba va a morir, se da cuenta que ninguno de sus hijos tiene el material necesario para hacerse con el poder y mucho menos de manera democrática, porque Bourguiba recibió el poder de manos de los franceses en 1956, cuando los franceses se retiran de Túnez, y entonces deja a Ali Ben Ali, que era un petímetre, un chulómetro occidental y esas cosas, que robó muchísimo, saqueó a Túnez mientras pudo, hoy en día vive exiliado y la primavera árabe se encargó de sacarlo del poder. Bueno. Pero, señores, aquí el problema de la policía es estructural, funcional, cultural. El punto de partida es cómo el policía se ve a sí mismo. El policía se ve a sí mismo como una suerte de forajido que no está sujeto a ningún tipo de normativa. Eso se le confiere un poder absoluto. Y la institución es la excusa. Ahí no hay espíritu de cuerpo, ahí no hay disciplina, porque en vez de disciplina en la policía, igual que en las Fuerzas Armadas, se ha instaurado un espíritu de servidumbre, donde el agente policial no tiene ningún derecho. Usted puede tener derecho en la medida en que usted sea capaz de acumular cuotas de poder. Pero si usted no tiene padrinos en el sector político, en el sector empresarial, etcétera, etcétera, usted es, como decía Fran Fanon, uno de los condenados de la tierra. Qué difícil. Don Daniel, tenemos casi 2 décadas hablando de reforma policial. Usted explicó el caso del 2003. ¿Por qué creer ahora que es posible, a pesar de la buena voluntad que usted dice que tiene el presidente? Yo, cuando se anunció la reforma de la policía, yo estaba escéptico, lo confieso. Pero cuando escuché nombres como Ricardo Nieves, luego escuché que a usted también y a Carolina Ramírez lo incluyeron. Bueno, tuve como esa esperanza de ver esa luz al final del túnel. Pero, por ejemplo, ahora se está discutiendo el presupuesto general del Estado depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional. Y yo no vi esa buena voluntad del presidente en el presupuesto general del Estado. ¿O me equivoco? Mira, porque es con dinero. El cómo, que usted decía, el cómo reformarle el con cómo, dinero. claro, necesita mucho dinero. Lo que pasa está que todavía no se ha terminado el diseño de la institución que se quiere. Entonces, yo entiendo, primero va a haber mucha cooperación internacional. Sí, eso es positivo. He visto que a los organismos internacionales les interesa este tema. Le interesa este tema al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha mostrado mucho interés, especial interés
ha enviado gente de diferentes cuerpos de policía, sobre todo de la policía de New York, que conoce mucho la idiosincrasia latina. Yo particularmente tengo unas visitas a partir de pasado mañana de la policía de New York, oficiales de origen dominicano. Genial. De los muchachos que se fueron de 10, 12 años. Pues yo tengo un sobrino que es oficial también de la policía de New York en el área de investigaciones criminales, pero tengo también muchas amistades. Y muchos de ellos me empezaron a seguir en las redes sociales y se ha hecho un conglomerado con el que yo tengo unas relaciones muy fluidas. Y la experiencia que demostró aquí hace unos 3 domingos, cuando nos reunimos con delegaciones de la policía de Colombia, de Chile, de España, de Honduras, de Panamá, hasta de África. Intercambiamos. Y por lo visto, la policía dominicana está en un estadio que ya todas estas policías la superaron. Muchos de ellos no llegaron al nivel de deterioro. Cuando usted dice África, Sudáfrica. No, de Zimbabue, si no me equivoco. Zimbabue. Sí. Muchos de ellos, Ghana. Muchos de ellos no llegaron al nivel de deterioro en que estamos nosotros, pero iban rumbo allá. Quizás la que más se acercó al nivel de deterioro, y quizás no, lo superó, fue la policía de Honduras. Hay que recordar que Honduras llegó a tener una tasa de homicidios de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. San Pedro Sula. Aquí se maneja 10, más o menos, ¿verdad? La tasa aquí la tasa. Sí, Honduras tuvo el tema de las maras, ¿verdad? No, en Honduras es que es un corredor. En Honduras las maras no pueden meterse con los juegos pesados que tienen los custodios de las rutas de la seda del narcotráfico. Ya. Ay, o sea, madre. ahí las maritas son los Boy Scouts. Sí. Porque esos tipos matan. Mira, en San Pedro Sula llegó a estar la tasa de homicidio, que es la segunda ciudad de importancia de Honduras. Llegó a estar la tasa de homicidio en 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. Oh, Dios Nosotros... santo. Pero ni le da media. Ni la edad media. Nosotros llegamos a tener 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2005. Ojo, yo te puedo decir que en San Pedro Sula, una mañana yo no podía, estaba en San Pedro Sula y de escuchar tanto tableteo de ametralladoras en la madrugada. Tú sabes que yo me crié en la guerra de abril del 65 en Ciudad Nueva. Mis primos eran combatientes, todo, y llevamos eso en la sangre. Producimos adrenalina cuando escuchamos tableteos de ametralladoras así, tiroteos esporádicos a medianoche. Yo me levanté temprano. Del hotel no me permitían salir, porque yo estaba invitado a un evento propiciado por la corona holandesa para sociedades desgarradas por la guerra, que realmente el objetivo era Guatemala, pero tuvimos unos días en Honduras. Y te puedo decir que en la madrugada, antes que los turistas empezaran a pasar para el aeropuerto, salían camiones a recoger los cadáveres que estaban tirados en las calles. Increíble. Increíble. Sí. Increíble. Era una matanza todas las noches. Y dije, si los dominicanos vieran por la brechita de la ventana de mi habitación en el hotel, que era un hotelito muy simple, porque en Honduras... Pues hoy en día Honduras tiene una policía que va progresando, va desarrollándose, pero tú sabes de dónde partió. ¿Ustedes saben de dónde partió? No. Del sector empresarial. De hecho, la policía de Honduras hoy en día funciona bajo un esquema de alianza público-privada. Los policías de Honduras ya están cerca de los $500 de sueldo. La policía de Honduras tiene vehículos que son parte de un leasing. Ellos no compran vehículos. Una empresa le sirve los vehículos, le da mantenimiento, y cuando uno se daña porque choca, porque lo balean, lo sustituyen por otro. Y funciona en torno a una suerte de fundación
Pero yo le tengo mucho Eso le iba a miedo decir yo. a la privatización de los servicios públicos. Sí. Por Pero ejemplo, en no, Estados Unidos hemos visto todo eso en las cárceles. sí, la pero privatización. no se ha privatizado en Honduras. Hay un soporte, un respaldo, un apoyo que es importante. Pero ellos han dotado de tecnología y son vigilantes de que todo el proceso de gestión se lleve a cabo conforme a un acuerdo, un pacto social. Que una de las cosas que nos hace falta en República Dominicana y que yo propuse desde hace mucho, la sociedad dominicana tiene que hacer un pacto por la paz y en contra de la violencia, ya sea delictiva y social. Porque entonces, ¿cuál es la actual situación? Nosotros podemos tener la mejor policía del mundo, pero cuando tú tomas en República Dominicana la tasa de homicidios y la segregas, entre el 66 y el 68% de los homicidios no lo cometen los delincuentes. Es producto de la violencia social. Dos gente se rozaron. Sí, eso, yo me acuerdo que yo discutía mucho eso en la época que Amarante era el ministro de Interior y Policía, porque realmente esa es otra. Por ejemplo, cuando tú tienes aspiraciones presidenciales y eres ministro de Interior y Policía, todo se te pega a ti. Si tú eres un político, vamos a decir que no tienes esas aspiraciones, pues hay cosas que te las dejan pasar más fácil, porque otras personas han sido ministros de Interior y Policía. Pero me recuerdo en esa época que, óyeme, que una mujer mató, o un hombre mató a la esposa en yo no sé dónde, era culpa de Amarante. Todo era culpa de Amarante. O lo querían meter en eso, porque era una Sí. fórmula también. Él había tenido muy buen desempeño en educación y era una manera también de ir lacerándole la imagen. Pero yo decía, señores, la criminalidad no es lo mismo, porque ustedes están viendo, la mayoría de personas que matan una a otra se conocen. No es de delincuencia, que no es lo mismo. La cosa es la delincuencia, que una gente por quitarte la cartera te mató. Y otra cosa es que una persona que se conocen vecina por una riña de un parqueo o porque, qué sé yo, por un tema de sociedad, que teníamos una sociedad, un problema económico, o ya por lo que viene siendo los feminicidios, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí hay un asunto de violencia porque los dominicanos y dominicanas somos violentos. Y yo cuando tenía a mi hijo que lo trataba en Francia, una vez nos dijeron... Éramos agresivos y hemos pasado a ser violentos. Sí, una vez me dijo... Un francés me estaba diciendo, dije, no, porque ustedes los dominicanos son agresivos. Yo me ofendí. Y luego un día... Te pusiste agresiva. Sí, no, yo me ofendí. Yo dije, ¿cómo va a ser? Nosotros somos gente dulce, qué sé yo qué. Pero luego duré mucho tiempo allá y vine. O sea, duré como un lapso, un año. Y como cuando vine, yo hacía, dije, conchole, pero es verdad. Sí, aquí la gente claro. no te dice por favor ni nada. Aquí Lo la gente peor te es que dice, no hemos acostumbrado. loco, ¿dónde te queda tal cosa? Entonces después quieren ir a Francia, decirle a un francés, dice, ¡hey, loco! ¿Dónde queda tal cosa? Entonces los franceses son pesados. Yo me pasé, el francés te dice, yo me pasé bonjour. 4 años sin venir. Y cuando vine, cometí el error de tomar un carro en la otra mañana siguiente y me comí un poste de luz. Porque vino un tipo directo para de mí, yo no sabía que para dónde iba él y sencillamente me tiré a la acera. Y el tipo lo que me remató con una salta de insultos y yo chocado contra un poste de luz. Pero es otra cosa, don Daniel, la gente no sabe qué es seguridad ciudadana, es algo más que la criminalidad, incluso la seguridad vial, yo digo mucho, es parte de la seguridad. Es seguridad pública, es seguridad. Mira, lo que pasa es que el concepto de seguridad, existen muchas polémicas. Hay gente que le llama a la seguridad ciudadana seguridad humana. Yo lo encuentro un poco esnovista. Porque dice que la palabra ciudadano excluye a los menores de edad. Yo no creo necesariamente eso. No, pero tienen pasaporte los menores de edad. Hay gente que habla de seguridad pública, un concepto sombrilla que enfoca las amenazas naturales y las amenazas que genera el propio hombre. Para mí es más operativo, y yo lo he adoptado de esa manera, utilizar seguridad pública para todo aquello que tenga que ver con tránsito, con fenómenos atmosféricos, con los cables de luz que están a punto de caerse, el poste, y dejar la seguridad ciudadana como un tema específico que tiene que ver con la actitud volitiva del ser humano en la manera en que atenta contra la integridad de otro ser humano y bloquea, impide y en cierta medida desnaturaliza
el derecho que tienen los demás a comportarse libremente, sin atavíos, sin ataduras. Entonces, yo prefiero utilizar ese término. Ahora, claro, el concepto sombrilla es seguridad pública. Y la parte de prevención, don Daniel, porque por ejemplo, muchos de estos jóvenes que delinquen, tú le haces un perfil social y son hijos de madres solteras, de hogares disfuncionales, de barrios marginados. Cuando tú te das cuenta, hay un tema de falta de oportunidades. A mí me gusta el enfoque integral, que se metían a los barrios, algunos planes de lo que se han hecho, se metían a los barrios con el Estado completo. No solo a reprimir a los delincuentes, no, a crear un ambiente de oportunidades donde nacen los delincuentes. Eso es lo correcto. Las políticas de prevención en seguridad y en convivencia tienen que estar sustentadas en políticas sociales. Para mí lo más importante es la prevención. Claro. Porque la prevención tiene un costo social, económico, material y espiritual mucho más bajo que las posiciones reactivas. Exacto. O sea, ¿cómo voy yo a enfrentar una situación que ya yo no puedo revertir y tengo que gastar grandes esfuerzos, cantidades de recursos grandísimas y no puedo devolverle a nadie el daño que se le ha infligido? Entonces, yo soy de los que digo que una política de seguridad en términos generales, mientras más logre desarrollar los programas de prevención, más logre crear sinergia social, cohesión y pueda transformar un poco la cultura de la gente para que baje los niveles de adrenalina que a veces se desbordan, pues es sencillamente el objetivo primigenio de toda política de seguridad. Después la persecución penal, la coerción por la infracción debe considerarse como una manifestación de los defectos y de la falta de eficiencia de una política de seguridad. Y en tema presupuestario, que siempre el tema de Hernán, el tema presupuestario, pero en el caso de la seguridad ciudadana, pues, y sobre todo la reforma de la policía, yo decía ahorita, porque eso por lo menos era así, no sé, ojalá haya cambiado, que la policía no tiene la costumbre de un entrenamiento constante. No. O sea, entrenamiento, pero sí, pero el entrenamiento tiene que ser constante. Usted tiene que tener un polígono de tiro. Usted tiene que tener, hacer tema de persecución, un espacio de una pista para tú manejar y ponerte siempre más o menos en forma. Si esa es tu función dentro de la policía, porque hay diferentes funciones. Inteligencia emocional, clases de eso. Cuidado de su integridad. La policía se toma la cosa personal en un tú a tú con los ciudadanos. Sí. Como que yo soy guapo y tú eres guapo. O sea, eso no es así. Una polémica, lo primero que tienes que cuidarse tú, cuídate tú. Un pleito de barrio, porque sí, ellos desconocen los protocolos. Mira, en eso te confiero toda la razón. Nadie puede actuar en función de lo que desconoce. Para mí lo fundamental es establecerle un policía, cómo él se va a dirigir a un ciudadano, cómo lo va a intervenir, cómo él tiene que tener un dominio de la situación de manera permanente y evitar que la situación pues vaya a más. Pero para eso se requiere un policía bien formado, un policía que conozca. Alguien le dice que a los policías cuáles son los derechos de los ciudadanos y cuáles son sus límites frente al ciudadano. No. Y menos estos muchachos que vienen de los campos, que para ellos... No, y se ofenden si tú le dices, identifíquese, porque a veces hay policías que no andan uniformados. Y me ha pasado que hay, por ejemplo, cosas, tú dices, pero identifíquese, y se ponen bravos. Y digo, bueno, tú estás raro, esta gente con pistola. A mí me sucedió saliendo de Villa La Mata, allá en Cotuí, que todavía Villa La Mata se ha convertido en Sánchez de Cotuí, no sé si tú conoces bien esa zona. Ya en Cotuí todos los pueblitos aledaños se han ido sumando, a pesar de que Cotuí es uno de los pueblos del nordeste que tiene el centro urbano más desastroso, las calles no tienen ni pavimento, una cosa que da pena. Había una patrulla mixta y quien dirigía era un tipo vestido de civil, bastante joven, robusto, bien parecido. Y yo le dije, él le dijo al
al guardia o al policía, era una patrulla mixta, no recuerdo bien, deténgame ese carro. Y entonces cuando el policía viene donde mí, deténgase, y le digo yo, ¿porque lo dice usted o porque lo dice ese señor vestido de civil? Y yo le dije, ustedes los dirigen civiles. Él es un oficial, le digo yo, que me demuestre que es un oficial. Vino el tipo bravuconeando, hasta que yo le dije, saque su carnet. Yo lo único que le pido es que se identifique, porque usted está violando el protocolo de la institución, haciendo una intervención. ¿Y quién es usted? Le dije, no se apure, ¿quién soy yo? Le digo, pero aseguro que a tu jefe fue mi alumno. ¿Cómo se llama usted? Y me dijo, usted me quiere meter para lo hondo. Digo, no. Usted está ahora mismo violentando una normativa. Usted no tiene el uniforme puesto. Claro. Te ves muy bonito en tu polochecito, tu jean y tu tenis caro, pero la normativa sí. Tú no estás aquí para le dije, usted no está aquí para el palomeo. Eso déjelo para su tiempo de palomeo. Exactamente. Sí, porque cuando tú le hablas así, ellos se ponen, ya tú sabes, este tipo me puede llevar para lo hondo. Y ellos tienen sus temores. Pero fíjate, a ver, hasta en eso. Aquí se determinó hace tiempo que cualquier militar o policía que vaya a intervenir a un ciudadano tiene que tener su uniforme puesto. Y tiene que tener su nombre visible. Claro, eso tiene un sentido totalmente lógico. Claro que sí. Don Daniel, gracias por haber participado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero... No hablamos tanto del proyecto de transformación, señores. Es un proyecto. Bueno, pero usted vuelve. Se va gradualmente, se van a hacer los abordajes, pero... Señores, esto no es de 3 meses ni de 6 meses. Este es un proyecto que va a lograr su mayor esplendor en 5 o 6 años. Para que estemos claros, que al dominicano le gustan las cosas para allá. No, para allá. Y así pasa con la educación, que uno empieza cosas, pero eso es largo. Don Daniel, muchísimas gracias por haber estado en Voz Vespertina. Gracias a ustedes y me dispongo a sus órdenes para cualquier otro momento. No, ya se embromó, te vuelve para acá. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más. No se vayan.